Si es tu primera vez aquí y te fascinan los misterios que no tienen explicación, suscríbete, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Hoy, vamos a sumergirnos en una de las regiones más misteriosas del planeta, Groenlandia, un lugar tan aislado como inquietante. En sus oscuras aguas y vastos paisajes helados, se han reportado avistamientos de criaturas tan extrañas que incluso la ciencia se ha visto incapaz de explicarlas. Pero, lo que te contaremos hoy no es una leyenda, sino algo que quedó registrado en cámara. Todo comenzó en septiembre de 2018, cuando un barco de pesca, el Helena's Pride, desapareció sin dejar rastro. Esta embarcación partió desde un puerto en Groenlandia, con 15 tripulantes a bordo. El clima era perfecto, el mar tranquilo, y no había señales de que algo extraño estuviera por suceder. Sin embargo, a las 9:47 de la mañana, la estación costera recibió una señal de auxilio que duró solo 11 segundos. En la grabación se podía escuchar el sonido de algo masivo rompiendo la superficie del agua, seguido de gritos desesperados. Y luego, silencio absoluto. Cuando los equipos de rescate llegaron, solo encontraron restos flotando sobre el agua, esparcidos en un círculo irregular. No había rastro de los cuerpos, ni sobrevivientes. Parecía como si el barco y su tripulación hubieran sido tragados de un solo golpe. La situación dio un giro aún más escalofriante cuando un buzo, Jan Eriksson, fue enviado al fondo del mar para investigar. Lo que grabó bajo el agua no solo fue aterrador, sino absolutamente inexplicable. En las profundidades, algo masivo emergió de la oscuridad. Era una criatura enorme, con una cabeza que parecía la de un reptil prehistórico, cubierta de escamas azul grises. La sorpresa más aterradora fue que, cuando esta criatura abrió su boca, los restos humanos, incluido un chaleco salvavidas naranja, quedaron atrapados entre sus afilados dientes. La criatura no atacó al helicóptero que se encontraba sobrevolando, sino que, después de observar durante unos segundos, volvió a sumergirse, llevándose todo lo que había dentro de su boca. Los biólogos y expertos nunca pudieron identificarla, pero lo más perturbador fue el hallazgo de huesos humanos en su estómago, muchos de ellos pertenecientes a un barco soviético que había desaparecido en 1987. Este hecho parecía confirmar una oscura sospecha. Esta criatura había estado cazando humanos en esas aguas por más de 30 años. Pero, lo más inquietante de todo esto es que no era el único caso. Al poco tiempo, los investigadores comenzaron a recibir señales de sonar y drones submarinos que detectaban formas similares bajo las aguas de Groenlandia. Esta criatura, o algo como ella, no estaba sola. Este avistamiento abrió una puerta a lo desconocido, y muchos en Groenlandia comenzaron a creer que sus océanos nunca habían estado vacíos. Quizás solo hay criaturas tan grandes y tan viejas que nadie quiere verlas. A lo largo de los años, los pescadores locales han susurrado sobre una criatura a la que llaman el dragón gigante, una serpiente marina de enormes dimensiones, que rara vez aparece en la superficie pero deja su marca en el mar. Se habla de un ser que puede llegar a medir decenas de metros de largo, con un cuerpo serpenteante y una cabeza reptiliana que se asoma brevemente, antes de desaparecer en la oscuridad. Aunque muchos lo consideran solo una leyenda local, el relato sobre la desaparición del Helena's Pride alimentó las historias y dejó a muchos preguntándose si lo que se estaba viviendo en Groenlandia era más que solo mitos. Poco después de estos eventos, apareció otro avistamiento que, aunque no tan impactante, dejó a muchos perplejos. Un video titulado Mermaid 3000 FT Deep se hizo viral. En este clip, grabado a unos 3000 pies de profundidad, una extraña figura se movía lentamente a través de las aguas oscuras, donde la luz no podía penetrar. En las primeras imágenes, todo parecía ser solo el fondo del océano, con el agua turbia y las rocas inmóviles. Pero a medida que la cámara se movía, una figura apareció en el borde de la imagen. Tenía un cuerpo largo y fluido, pero lo que realmente dejó a los espectadores atónitos fue la parte superior de la criatura, su torso humanoide, con una forma extraña que parecía humana pero no lo era. De repente, una mano web tocó la cámara como si la criatura estuviera curiosa por el dispositivo. El video se distorsionó y la criatura desapareció en la oscuridad, dejando una sensación de inquietud que se apoderó de quienes lo vieron. A pesar de que algunos aseguraron que este video era parte de un documental falso, muchos no pudieron evitar sentirse incómodos con la imagen. La criatura se movía lentamente, como si no tuviera prisa por escapar, y todo parecía indicar que simplemente estaba cruzando un mundo que no estaba destinado para los ojos humanos.
Pero ¿qué era realmente esa figura? ¿Un ser desconocido en las profundidades del mar o simplemente una creación digital? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Groenlandia parece ser un lugar en donde los secretos del océano se ocultan en la oscuridad, esperando ser descubiertos, ya sea por la ciencia o por una leyenda antigua. Y si creías que eso era extraño, lo siguiente que te voy a contar te sorprenderá aún más. En octubre de 2025, un video comenzó a circular rápidamente por las redes sociales. En él, se veía un cangrejo gigantesco saliendo del agua cerca de la ciudad de Nuuk, la capital de Groenlandia. El video fue grabado por un visitante local, parado sobre unas rocas bajas, cerca de la orilla. En el video, el agua parecía tranquila y las olas suaves. Pero en un instante, algo oscuro comenzó a emerger desde el agua. A medida que la cámara se acercaba, la figura se hizo más clara. Un cangrejo con un tamaño que no podía ser normal, con patas largas y un caparazón grueso que le daba una apariencia monstruosa. Pero no era solo uno. Un segundo cangrejo apareció parcialmente en el marco, sugiriendo que había más de estos gigantescos animales en las aguas cercanas. Este video causó revuelo en las redes sociales, con expertos que sugirieron que los cangrejos podrían ser especies conocidas como los cangrejos rey, que son enormes y habitan en las frías aguas del Ártico. Sin embargo, las dimensiones que mostraba el video eran mucho mayores de lo esperado, y además, la proximidad a la costa resultaba sospechosa. La idea de que estos cangrejos pudieran estar más cerca de la costa de lo que la ciencia había registrado generó aún más especulación. A lo largo de los años, se ha rumoreado que el mar de Groenlandia alberga criaturas tan antiguas como la Tierra misma, y este video alimentó esas teorías, mostrando que las profundidades del océano, lejos de estar vacías, están llenas de criaturas aún por descubrir. Si quieres saber más sobre lo que se esconde bajo las aguas heladas de Groenlandia, quédate con nosotros porque lo que viene te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo marino. Imagina por un momento que el océano no es solo un vasto vacío de agua. En sus profundidades se esconden seres tan antiguos que han sido testigos de cambios que nuestra civilización ni siquiera puede imaginar. En las aguas frías de Groenlandia habita un tiburón que desafía las leyes de la biología, una criatura tan longeva que podría haber estado nadando en los océanos mucho antes de que existieran las grandes civilizaciones humanas. Este tiburón, conocido como el tiburón de Groenlandia, es uno de los animales más enigmáticos de la Tierra. Se estima que algunos ejemplares pueden vivir hasta 500 años o más, lo que lo convierte en uno de los vertebrados más longevos del planeta. Este tiburón ha sido denominado un fósil viviente, porque su existencia y características no han cambiado mucho en los últimos centenares de millones de años. Se cree que estos tiburones han sido testigos de grandes transformaciones oceánicas, de eras geológicas y eventos planetarios significativos. Aunque hoy en día viven en las aguas frías del Ártico y el Atlántico Norte, su historia se remonta a épocas mucho más remotas, cuando los océanos eran muy diferentes. A menudo se les observa en las profundidades más abismales, donde la luz no llega, moviéndose lentamente en la oscuridad. Lo que hace aún más fascinante a esta criatura no es solo su longevidad, sino también su metabolismo increíblemente lento. Estos tiburones crecen a un ritmo tan pausado que puede tomarles más de 150 años alcanzar la madurez sexual. Este ritmo lento de vida les permite existir durante siglos, lo que les da una perspectiva única del paso del tiempo y los cambios en el medio ambiente marino. Y a pesar de su tamaño impresionante, algunos pueden llegar a medir hasta 7 metros de largo. Su comportamiento es muy distante de los temibles tiburones que vemos en las películas. Se alimentan principalmente de peces, focas y otros animales marinos que mueren y caen al fondo del océano. Con una visión adaptada a la oscuridad, el tiburón de Groenlandia es un ser silencioso y discreto, que rara vez interactúa con los humanos. Ahora, si creías que este tiburón de larga vida era una de las criaturas más extraordinarias de Groenlandia, prepárate, porque lo que viene podría hacer que cambies tu percepción por completo. En el mar de Groenlandia también se habla de una criatura legendaria que ha estado presente en historias locales durante siglos. Se la conoce como el Leviatán, un ser tan grande y poderoso que muchos creen que es el responsable de misteriosos sucesos en los océanos del norte. El Leviatán no es un ser que se vea con frecuencia, pero se dice que su presencia se hace notar cuando las aguas del mar se vuelven inquietas. Según las leyendas, el Leviatán vive en lo profundo del océano, justo debajo de las aguas heladas que cubren la superficie de Groenlandia.
Su figura es tan gigantesca que algunos testigos afirman haber visto la silueta de una enorme masa que se mueve debajo de las aguas. Algunos incluso dicen que lo que ocurre es que los barcos cercanos experimentan movimientos extraños, como si algo enorme estuviera empujando desde el fondo, sin que haya un contacto físico directo. Estos movimientos inexplicables y perturbadores parecen indicar que el Leviatán no es solo una leyenda, sino una criatura tan grande y poderosa que puede alterar la calma de las aguas solo con su presencia. Si bien no hay evidencia científica que respalde su existencia, los relatos de marineros que han experimentado estos extraños movimientos bajo sus barcos son numerosos. Algunos de ellos afirman que el océano parece volverse anómalo antes de estos eventos, como si la calma habitual fuera interrumpida por un cambio invisible en las profundidades. En ocasiones, los barcos se inclinan sin razón aparente, sin que ningún objeto físico o iceberg esté involucrado, lo que ha alimentado la leyenda de que el Leviatán podría estar ahí, moviéndose bajo las aguas de manera invisible. Aunque los expertos no han encontrado pruebas definitivas, muchos siguen creyendo que el Leviatán es más que un mito. Es una criatura oculta en las profundidades del mar, esperando ser descubierta. Sin embargo, no todas las leyendas de Groenlandia son de criaturas gigantes y misteriosas en las aguas. Hay una que se encuentra justo debajo del hielo, donde los seres humanos rara vez pisan. Esta leyenda tiene como protagonista al Kalupilik, una figura mitológica de la cultura inuit que ha aterrorizado a generaciones. El Kalupilik no es solo un monstruo, sino una criatura mitad humana, mitad pez, que vive justo debajo de la capa de hielo que cubre el océano de Groenlandia. Pero lo más aterrador de este ser es que no se lleva a adultos, sino a niños curiosos que se acercan demasiado a los agujeros en el hielo, donde el agua negra y fría se oculta en las profundidades. Según las leyendas, el Kalupilik permanece bajo el hielo, esperando a que un niño se acerque demasiado al borde. En el momento en que el niño se asoma, una mano fría y húmeda emerge desde las profundidades y lo arrastra hacia abajo, sin hacer ruido, sin causar alarma. No hay gritos, ni chapoteos. Simplemente, el niño desaparece. Este espeluznante relato, aunque parece una historia inventada para mantener a los niños alejados de lugares peligrosos, ha perdurado en la cultura inuit como una advertencia sobre los peligros del hielo. Los ancianos de las comunidades inuit, aquellos que han crecido con estas historias, insisten en que el Kalupilik nunca necesita aparecer para causar miedo. Los niños aprenden desde pequeños que nunca deben acercarse demasiado a los agujeros en el hielo, pues nunca se sabe qué podría estar esperando justo debajo. Esas historias, aparentemente inofensivas, se combinan con una creciente sensación de que las aguas de Groenlandia están llenas de secretos. Tal vez la leyenda del Kalupilik no sea más que una advertencia, pero lo que muchos en Groenlandia creen es que debajo de ese hielo oscuro y denso, hay criaturas que no estamos preparados para comprender. Y si esto te parece inquietante, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que sabemos sobre estas criaturas y su conexión con el mundo que habitamos. La combinación de los tiburones prehistóricos, las criaturas legendarias y las extrañas fuerzas bajo el hielo nos obliga a preguntarnos, ¿es posible que algo aún más grande y más antiguo se oculte en las aguas que cubren el hielo eterno de Groenlandia? Mientras exploramos las profundidades heladas de Groenlandia, nos encontramos con más criaturas asombrosas que habitan en sus frías y oscuras aguas. Una de las más sorprendentes es la medusa gigante. Aunque su cuerpo puede parecer pequeño comparado con otras criaturas marinas, lo que realmente aterra son sus tentáculos. Estas medusas poseen tentáculos extremadamente largos que pueden alcanzar decenas de metros, lo suficiente como para cubrir un área considerable en el océano. Lo más aterrador es que, debido a su apariencia casi transparente y su lenta movilidad, suelen pasar desapercibidas, ocultas en las aguas más profundas. Lo que las hace aún más peligrosas no es solo su tamaño, sino sus células venenosas. Los tentáculos de estas medusas contienen sustancias que pueden paralizar a otros animales marinos, e incluso a los humanos, si llegan a entrar en contacto con ellos. Imagínate estar buceando en las aguas gélidas de Groenlandia, disfrutando de la serenidad, cuando de repente te encuentras atrapado por una de estas criaturas. La parálisis sería inmediata, y el riesgo de perder la capacidad de moverte en el agua helada podría resultar fatal. Aunque estas medusas rara vez atacan intencionalmente a los humanos, su capacidad para causar daño sin ser vistas las convierte en uno de los secretos más aterradores bajo las aguas frías de Groenlandia. Al mismo tiempo, otro ser marino también se oculta en las aguas profundas y frías de Groenlandia, la ballena de pico. Estas ballenas son conocidas por su comportamiento extremadamente reservado. Son criaturas difíciles de estudiar,
ya que tienen una capacidad asombrosa para evitar la interacción humana. Las ballenas de pico pueden sumergirse a profundidades impresionantes, alcanzando hasta 6.000 pies bajo la superficie, un lugar donde la luz jamás llega. En estas profundidades, estas ballenas pasan más de una hora sin necesidad de salir a la superficie, un comportamiento que las hace prácticamente invisibles para los humanos. Lo más fascinante es que las ballenas de pico tienen una habilidad única para desaparecer sin dejar rastro. Aunque se sabe que existen, no se tienen registros concretos de su comportamiento social ni de sus movimientos. Algunos expertos sugieren que su evasión es parte de un instinto que les permite mantenerse en lugares donde los humanos no pueden llegar. Los pocos avistamientos que se han documentado siempre han sido breves, y la información sobre estas ballenas sigue siendo en gran parte un misterio. Se cree que esta evasión extrema puede deberse a un comportamiento adaptativo que les permite sobrevivir en un entorno tan inexplorado y peligroso. Y si pensabas que las ballenas de pico eran lo más extraño que se esconde en las profundidades, espera escuchar sobre el pez abisal anguila de Groenlandia. Este pez habita en la oscuridad total de las profundidades del océano Ártico, donde la luz nunca llega. Para sobrevivir en estas condiciones extremas, la anguila ha desarrollado una característica única: bioluminiscencia. La anguila de Groenlandia tiene la capacidad de generar su propia luz en la oscuridad más absoluta, lo que le permite atraer a sus presas. Esta bioluminiscencia no solo le sirve para cazar, sino también para atraer la atención de posibles parejas en un entorno donde las señales visuales son prácticamente inexistentes. Sin embargo, lo que hace aún más extraño a este ser es su comportamiento reproductivo. Los machos de la anguila de Groenlandia tienen una forma de reproducción única. Cuando encuentran a una hembra, los machos se fusionan con ella, convirtiéndose literalmente en una parte de su sistema reproductivo. Este extraño proceso significa que el macho no sobrevive de la forma convencional. Su cuerpo se disuelve y se convierte en una extensión reproductiva de la hembra. Este proceso es una adaptación asombrosa a la vida en las profundidades, donde las condiciones son tan extremas que la anguila ha tenido que encontrar maneras tan inusuales de perpetuar su especie. Pero no son solo criaturas como ballenas y anguilas lo que se encuentra en las oscuras aguas de Groenlandia. En el lecho marino también habitan arañas marinas gigantes, criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Aunque estas arañas marinas no son agresivas, su tamaño descomunal y su modo de vida pasivo las hacen aún más desconcertantes. En las aguas frías del Ártico, estas criaturas crecen mucho más grandes que sus contrapartes en regiones más cálidas. Sus piernas largas y delgadas se extienden por enormes distancias, mientras que sus cuerpos parecen casi una mera unión de articulaciones frágiles. El aspecto de estas arañas marinas es lo que más asusta a los pescadores locales y a quienes las encuentran accidentalmente en el fondo del mar. Su apariencia, con esos largos brazos, evoca la imagen de un ser alienígena, algo fuera de lo común. Aunque no son peligrosas en el sentido de cazar animales o humanos, su presencia sigue siendo inquietante. Se mueven lentamente por el lecho marino, tomando su tiempo para desplazarse sin que nada las apure. Sin embargo, su tamaño y la forma en que se desplazan, sin ser detectadas durante tanto tiempo, las convierten en una de las criaturas. Este tipo de seres, tan extraños y apartados de nuestra comprensión, hace que las aguas de Groenlandia sigan siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta. En cada rincón de sus mares fríos, parece que algo aún desconocido podría estar esperando a ser descubierto, o tal vez, oculto bajo capas de hielo y oscuridad para siempre. Las criaturas que habitan aquí no solo sobreviven en condiciones extremas, sino que parecen haber encontrado formas de existir que desafían todo lo que sabemos sobre la biología y la adaptación. Por todo esto, Groenlandia sigue siendo una de las últimas fronteras del planeta, un lugar donde las leyendas y la ciencia se mezclan, donde las criaturas del mar aún nos esperan para desvelar sus secretos. Los fenómenos que ocurren en sus aguas, desde los tiburones prehistóricos hasta las arañas marinas gigantes, son solo la punta del iceberg de lo que realmente podría estar sucediendo bajo su superficie helada. Si este video